Reflexión acerca de la mediación pedagógica, el curso de mediación de procesos cognitivos socioemocionales a cargo del doctor Omar Ortega Noriega, presentado por Aldo William Córdoba Cinza, estudiante de la UNIDED México. La Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo, INETRAM, está ubicada en el municipio de Dibuya, en el departamento de La Guajira, en Colombia. Se constituye como un ecosistema bañado por el río Cañas en territorio geográfico entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar Caribe, un espacio donde se facilita el diálogo de saberes que promueve un intercambio horizontal entre conocimientos populares y académicos. Nos recuerda a Freire cuando nos habla de el coexistir cosmovisiones indígenas, afrocolombianas y campesinas. Este es un escenario donde la educación técnica agropecuaria debe superar un modelo de transferencia tecnológica a convertirse realmente en una muestra de la soberanía alimentaria y resiliencia climática bajo el lema institucional Cabeza, Corazón y Campos Colombianos a través de la formación holística. La INETRAM hace 50 años nace por iniciativa de la comunidad y se consolida como una de las primeras instituciones en ofrecer la secundaria a la población rural del naciente corregimiento de Mingueo. En ese escenario de exuberante riqueza, como podemos observar en la imagen del fondo, eh, está también marcado por la lucha y la desigualdad. Morin argumenta que la realidad del siglo XXI exige precisamente ciudadanos que no solo posean habilidades técnicas, sino que posean la capacidad de navegar la complejidad, la incertidumbre y la rápida obsolescencia del conocimiento. El modelo pedagógico holístico integral surge no como una imposición teórica, sino como una respuesta estratégica a la necesidad de desarrollo humano integral en la región. La visión de la INETRAN se redefine a lo largo de estos años. Deja de ser una estación de transferencia de competencias para convertirse en un centro de diálogo de saberes. Esta reflexión fundamenta el por qué el modelo pedagógico es el vehículo para que el lema institucional Cabeza, Corazón y Campos Colombianos deje de ser una consigna y se transforme en la praxis cotidiana que guiará a los futuros bachilleres técnicos agropecuarios hacia una verdadera transformación territorial. La implementación del modelo pedagógico no es opcional, eh, es coherente desde la legalidad y a través de la realidad institucional. Como institución educativa pública nos regimos por la Ley 115 de 1994 y su decreto 1860, su decreto reglamentario. Los dos exigen que la educación responda a las necesidades de la sociedad como un proceso de formación integral. Además, el modelo pedagógico es el vehículo para cumplir con el Plan Decenal de Desarrollo 2016-2026 en su búsqueda de equidad rural mediante el desarrollo de las dimensiones del ser humano. El modelo holístico integral ya reconoce no solamente la importancia de la dimensión cognitiva, sino también la social, la afectiva, la estética, la ética y también la espiritual. Esto permite realmente un aprendizaje significativo y se va avanzando hacia una educación pertinente desde lo holístico integral. La verdad es un gran reto para la institución, pero cuenta con un proyecto educativo institucional, un sistema institucional de los estudiantes, de la evaluación. Esto permite precisamente una evaluación integral, tal como lo dice la ley 115 y está acorde también con las nuevas teorías. Y se tiene a nivel convivencial un manual, acá en Colombia se llama el manual de convivencia, que permite precisamente mejorar en este aspecto desde la promoción, desde la prevención, la atención y el seguimiento a estas situaciones que las vivimos a diario. Ahora bien, en el campo de la pedagogía, el uso indistinto de conceptos puede borrar precisamente la intencionalidad. Es el caso de la INETRAN. La INETRAN adopta el modelo pedagógico, como lo decíamos, y se hace un reconocimiento de estos términos. En los inicios
se creía que lo holístico y lo integral lo manejábamos como un sinónimo y puede aún todavía confundirse. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El holismo, que seguramente encontramos en mucha literatura, se enfoca hacia lo que es la posición filosófica, que postula que el todo es cualitativamente superior a la suma de las partes. En este caso, el holismo rechaza el reduccionismo mecanicista. En la INETRAN, ¿cómo se aplica? Al entender la unidad productiva, en este caso manejamos granjas o huertas escolares, no como piezas sueltas, sino como un agroecosistema donde lo social influye en lo biológico. Y el término holístico, comprendido como el adjetivo que refiere a la metodología sistémica de aprendizaje, considera las interacciones dinámicas entre los diferentes saberes. En la práctica de la INETRAN, el currículo integra, a manera de ejemplo, el taller de carpintería de los estudiantes de sexto o noveno en la secundaria con la maquinaria agrícola, entendiendo que la técnica requiere de una visión de sistemas y no de tareas aisladas. El concepto de integral, dado que permite la articulación de las múltiples dimensiones del ser humano, como lo recordamos anteriormente, desde la visión de lo biológico, lo social, lo económico, lo cultural, lo ético y lo técnico. En la praxis de la INETRAM, lo integral se asegura que el estudiante que aprende morfología vegetal también desarrolla empatía ética ambiental y de liderazgo comunitario. Estas bases conceptuales es las que permiten que el docente, al abordar el manejo de especies mayores, no se limite a la técnica de vacunación, sino que comprenda la dimensión económica del productor y el impacto ambiental de la ganadería en el territorio precisamente de Mingueo. El modelo pedagógico de la INETRAN se aleja del conductismo y de la educación tradicional para abrazar un modelo que reconoce la modificabilidad del ser humano. Este modelo se fundamenta en la necesidad de una formación que reconozca la complejidad del ser. Como sostiene Zambrano, el currículo holístico integral permite una dinamización de los saberes que articula la dimensión cognitiva con la ética y la estética. Esta perspectiva se complementa con el pensamiento complejo propuesto por Santos, quien argumenta que la pedagogía contemporánea debe romper con la fragmentación del conocimiento para entender al estudiante como un sujeto inserto en una red de interacciones sociales y naturales. Y recordábamos al inicio cómo precisamente es esta realidad acá en Mingueo, rodeada de biodiversidad y de una gran riqueza cultural, en contraste también con lo social, en extremos de riqueza y pobreza o desigualdad. Asimismo, la implementación en la INETRAN específicamente de este modelo exige una pedagogía decolonial. Según Walsh, la interculturalidad crítica no solo es un reconocimiento de la diversidad, sino una apuesta política y pedagógica que busca transformar las estructuras de poder que han invisibilizado el saber rural y ancestral. En ese sentido, el docente de la INETRAN se redefine como, lo decía Falsborda, que propone que un individuo pasivo se convierte ya prácticamente con la investigación, con el desarrollo, ya compenetrarse con la comunidad en un investigador de su propio contexto. Y es que el modelo pedagógico holístico integral en la INETRAN tiene un enfoque intercultural de colonial. Vemos la relación entonces entre lo que es el modelo pedagógico, la mediación pedagógica y el proceso formativo o educativo integral, que está considerado desde 1994 en la ley 115 y obviamente hace parte de la práctica educativa. ¿Quién fundamenta esto de cuáles son las raíces teóricas? Tenemos indudablemente a Lev Vygotsky desde la perspectiva socioconstructivista. El concepto clave que maneja y que retomamos aquí es el de la zona de desarrollo próximo y mediación semiótica, el uso de herramientas y signos. El rol del docente en este caso lo convierte en un representante de la cultura. Actúa como un puente precisamente que proporciona andamiajes temporales para que el estudiante cruce desde que
sabe hacer solo hacia lo que puede hacer con ayuda de alguien más. El para qué del aprendizaje, la internalización, transformar los procesos sociales, que es lo interpsicológico, en procesos cognitivos individuales, que es lo intrapsicológico. ¿Cómo se aplica en la INETRAN? Al utilizar el entorno social y colaborativo predilecto del estudiante de la localidad. En este caso, nuestros estudiantes disfrutan tanto del deporte y preferiblemente del fútbol y de las danzas grupales. Esto lo tomamos como el andamiaje cultural para introducir conceptos técnicos agropecuarios en nuestra modalidad. También tenemos a Feuerstein desde una perspectiva cognitiva. El concepto clave que tomamos es de la experiencia de aprendizaje mediado y modificabilidad estructural cognitiva. Para este autor, el docente es un filtro humano, pero activo. El educador se interpone entre el mundo y el estudiante para seleccionar, enmarcar, acelerar o ralentizar los estímulos dotándolos de significado. El para qué del aprendizaje, la modificabilidad precisamente, que no se busca solo que el estudiante memorice un dato, sino recablear su estructura mental para que adquiera la capacidad de seguir aprendiendo de forma independiente. En la INETRAN, ¿cómo se aplica? Frente a la apatía de la clase por la clase tradicional que se observa a diario, el mediador filtra el currículo técnico a través de interés por el movimiento, transformando la destreza física en operaciones mentales superiores. Esto lo hace a través de la planificación y control de impulsos. Es muy frecuente que incluso los mismos estudiantes ya comiencen a hablar de estrategias lúdicas o una clase más amena y con movimiento precisamente porque ese es el gusto de ellos. También tenemos a Lorenzo Tebar Belmonte. El concepto clave desde la perspectiva didáctica aplicada es el relacionado a los criterios de mediación. Destacamos el de intencionalidad, reciprocidad, significado, trascendencia y el perfil del profesor mediador. El rol del docente en este caso se convierte en un experto en interacción intencionada. Es un profesional que sabe adaptar su estilo a las necesidades afectivas y cognitivas de cada uno de los estudiantes. El para qué del aprendizaje, la autonomía y, y es una autonomía total del individuo mediado ya prácticamente a través del docente mediador. El éxito de la mediación se alcanza cuando el estudiante ya no necesita precisamente de ese mediador. A nivel latinoamericano tenemos a Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto desde una perspectiva comunicacional. El concepto clave de estos autores es el triple tratamiento pedagógico desde el tema, desde el aprendizaje y desde la forma. El rol del docente es un diseñador de experiencias, comunicador, empático y acompañante a la vez. Es quien convierte la información fría en un texto sentipensado e interpelador. El para qué del aprendizaje, la apropiación del mundo y de sí mismo. Aprender debe tener un sentido vital, estético y humanizante. En la INETRAM, ¿cómo lo aplicamos? Rediseñar las guías y manuales agropecuarios para que no sean densos, usar narrativas propias de la Guajira. Estamos en una zona de influencia, les decía, indígena, población guayú, población cogi, arhuaco, pueblos que viven en la sierra, y obviamente también de gran población afrodescendiente o afrocolombiana. Entonces se integran estas narrativas propias a la dimensión visual y estética del territorio y permite que el mediador pueda plantear situaciones problema que obligan al estudiante a actuar. Aplicación en la letra. Aplicar el criterio de sentimiento de capacidad. O sea, permite validar al joven estudiante frente a sus talentos. Ya hablamos de lo deportivo, lo artístico, para precisamente curar ese autoconcepto académico lesionado y empoderado como líder de desarrollo agropecuario de la región. El aprendizaje no ocurre en el vacío.
Mingueo, el ambiente sociocultural, los valores afrocolombianos e indígenas, las organizaciones campesinas y la memoria histórica son la materia prima del currículo. El modelo propone una educación situada donde el conocimiento se construye en el intercambio horizontal. Lo señala Ferreiro y Viscoso. El significado no está en las cosas, sino en la percepción mediada por la cultura de referencia. Se observa aquí como un aula verde, se observa cómo existe mayor atención y se logra captar precisamente el interés de los estudiantes en un ambiente por fuera de las cuatro paredes del aula. Observamos también cómo el deporte y la recreación son los que atraen precisamente. La educación en la INETRAN avanza con el modelo pedagógico al comprender que se requería de un cambio de paradigma. El docente debe abandonar esa enseñanza frontal, magistral y transmisora para convertirse en un verdadero mediador pedagógico. Ese rol obviamente no es pasivo, es una interacción que no es una imposición, pero debe ser profundamente intencionada. Observamos igual cómo la danza se convierte en una expresión cultural y aprovechable también para el aprendizaje. Bien, ahora tomamos en cuenta, vamos a desarrollar los criterios de mediación basados en Feuerstein, lo que nos habla este autor. Para que un docente sea un verdadero mediador, debe cumplir, entre otros, los siguientes criterios. Primero, el de reciprocidad. El docente debe estar abierto a aprender de la sabiduría rural del estudiante. Si un joven trae un conocimiento sobre ciclos lunares de su familia, el mediador lo integra al análisis técnico. No lo rechazamos, no lo cuestionamos, sino que lo integramos. La intencionalidad. Cada práctica de campo debe tener un propósito claro y comunicado al estudiante. No vamos al campo, no hay salidas para ver qué es lo que pasa simplemente, sino con una meta de desarrollo cognitivo que debe ser compartida entre el docente y el estudiante, el mediador y el mediado. Tercero, significado. La teoría de fisiología vegetal, por ejemplo, debe tener sentido vital. El estudiante aprende botánica para garantizar que su comunidad no sufra hambre. El saber se vuelve una herramienta, en ese caso, para la vida. Cuarto, trascendencia. El aprendizaje debe ir más allá del simple examen. A manera de ejemplo, lo aprendido hoy sobre abonos orgánicos debe servir para mitigar el cambio climático en el futuro de la región. Y por último, sentimiento de capacidad relacionado a la autoestima, especialmente con estudiantes que enfrentan barreras. El mediador debe despertar la convicción de que el esfuerzo en realidad vale la pena. Nadie aprende por cabeza ajena, pero todos aprenden mejor cuando se sienten capaces. Vamos a presentar ahora un ejemplo tomado de grado noveno. El tema es la homeostasis. Según Gutiérrez y Pérez Prieto, la mediación pedagógica no consiste en enseñar contenidos, sino en realizar un triple tratamiento. Ya lo habíamos hablado, el contenido, eh, de la forma y del aprendizaje. En este caso de la homeostasis, para grado noveno, el mediador no dicta una definición, más bien trata de contenido de la biología para que el estudiante de la INETRAN, quien habita un cuerpo en constante movimiento y un territorio de contrastes térmicos, pueda apropiarse del concepto del equilibrio vital. El tratamiento desde el planteamiento de problemas situados. Para mediar este aprendizaje de la homeostasis frente a unos preconceptos ya detectados, nosotros como docentes debemos diseñar ejercicios de resolución de problemas que actúen como provocaciones pedagógicas. Siguiendo el estilo de colonial y holístico integral de nuestro modelo, el mediador plantea tres escenarios de conflicto. El escenario A, el dilema del combustible, azúcar y energía. ¿Qué preconcepto tienen los estudiantes? El azúcar es energía pura y no hace daño.
Planteamos a los estudiantes el caso de un jugador de fútbol que consume bebidas altamente azucaradas antes de un partido y está bajo el sol intenso de La Guajira. Hay una fase de mediación. El docente no prohíbe el azúcar, media la comprensión de la retroalimentación negativa, utiliza la analogía del riego de los cultivos agropecuarios. Si inundamos el cultivo con demasiada agua de golpe, las raíces la absorben o la planta se ahoga. Y comparamos también con el caso del futbolista. El azúcar en exceso genera una respuesta hormonal, en este caso la insulina, que busca el equilibrio. La mediación aquí busca que el estudiante entienda que la homeostasis es el punto de equilibrio y no una acumulación infinita. Igual también tenemos el escenario B, el desafío de la cima. Tenemos aquí la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde nuestras aulas se puede observar el balcón de Colombia porque ahí se encuentra la mayor altura. ¿Qué preconcepto tienen los estudiantes, quienes no han llegado o no conocen lugares fríos o de extremo frío? Dicen, si vivo en la costa y hay sol, no sentiré frío en la cima de la Sierra Nevada. ¿Cómo vamos a mediar el problema? Le planteamos al estudiante, imagina que subimos caminando desde la playa de Mingueo, 0 metros sobre el nivel del mar, hacia el pico Cristóbal Colón, a 5.775 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a ir para investigar sobre el deshielo. Si llevas su ropa de futbolista habitual o traje deportivo, ¿qué les pasará a tus músculos cuando el termómetro baje de los 30 grados centígrados a 0 grados centígrados, donde se congela el agua? El docente mediador utiliza obviamente la kinestésica. Pide a los estudiantes que imaginen el temblor muscular. Se explica que el temblor no es una debilidad, sino un mecanismo homeostático de generación de calor, por fricción en este caso, que ocurre cuando se viaja a sitios fríos como Bogotá, que es la capital de Colombia. Y lo hacemos sin los debidos cuidados, sin la adaptación o sin la ropa adecuada en ese caso. Según Gutiérrez y Prieto, este es el tratamiento de la forma. Usar una narrativa épica, el ascenso a la sierra, para que el contenido científico sea sentipensado. Tenemos el escenario C, el mito del sudor grasa, el preconcepto de nuestros estudiantes. Sudamos para botar grasa, incluso no solamente de los estudiantes, sino de un gran sector de la población. En este caso, el problema mediado, analizamos nosotros el estado de un bailarín de danza tradicional después de una jornada intensa, después de una larga jornada de ensayos, que puede ser de 4, 5, 6 horas. Si el sudor que sale del cuerpo a través de la piel es grasa, ¿por qué al secarse queda una capa de color blanco en la piel? ¿Y por qué necesitamos beber agua desesperadamente? Aquí el docente media la osmorregulación. El problema se resuelve mediante la experimentación simple y la observación de los fluidos. Se demuestra que el sudor es agua y electrolitos para enfriar el motor biológico, no el tejido adiposo. ¿Para qué sirve esta mediación en la ENETRAN? La utilidad de estos ejercicios radica en lo que Gutiérrez y Prieto señalan como la promoción del aprendizaje. No se busca que el estudiante repita que la homeostasis es el equilibrio interno, sino que sea capaz de predecir cómo reaccionará su cuerpo ante un estímulo del entorno natural. Puede ser el calor extremo, la altura o una determinada dieta. En el contexto decolonial, esta mediación valida la observación del estudiante sobre su propio cuerpo, pero la eleva al rigor científico. Al relacionar el azúcar con el rendimiento deportivo o el sudor con la termorregulación, el conocimiento deja de ser una teoría de libro y se convierte en una herramienta de supervivencia y bienestar en su territorio guajiro. A manera de conclusión, el proceso de aprendizaje requiere de la acción mediadora del docente para que facilite el aprendizaje. En la INETRAN, desde el modelo pedagógico, este aprendizaje se planea, desarrolla y valora
desde el saber saber, lo cognitivo, desde el saber hacer, lo procedimental, y desde el saber ser, lo socioafectivo. Ser mediador pedagógico es un reto diario si se busca realmente romper esquemas y avanzar hacia una educación pertinente y contextualizada.